A comienzos del siglo XX, en los bosques del oeste de Idaho, un hombre llamado Samuel aprendió muy temprano que la vida podía arrancarse de cuajo, como los árboles que él mismo talaba. Durante años trabajó en la construcción de vías férreas y en la tala de bosques, internándose durante semanas en la naturaleza, durmiendo en campamentos improvisados. Pero lo que nunca imaginó es que el verdadero peligro no estaría en las herramientas o en los árboles que caían, sino en algo mucho más silencioso, un incendio que borraría todo lo que amaba. ¿Qué harías tú si al regresar a casa después de meses descubrieras que tu familia ha desaparecido entre las cenizas? La mayoría se derrumbaría. Samuel no. Él reconstruyó su hogar ladrillo por ladrillo, sin saber que su esposa y su hija aún estaban vivas. La vida de Samuel era una vida de esfuerzo silencioso. Desde joven aprendió que el progreso del país se construía sobre las espaldas de hombres como él, que madrugaban antes del amanecer y regresaban al campamento cuando el sol ya se había escondido. Trabajaba en cuadrillas que avanzaban lentamente a través del bosque, abriendo paso a las vías del tren o talando árboles enormes. Durante esos viajes, el frío calaba los huesos y la humedad se filtraba a través de las mantas delgadas. Pero Samuel nunca se quejaba. Había algo en ese estilo de vida que le parecía honesto, aunque también sabía que en cualquier momento todo podía terminar. Con el paso de los años, Samuel se volvió un hombre observador. Aprendió a leer el viento, a calcular la dirección de caída de un árbol y a distinguir los sonidos del bosque cuando algo andaba mal. Los hombres más viejos contaban historias alrededor del fuego, historias de compañeros que habían muerto aplastados por troncos o arrastrados por ríos crecidos. Samuel escuchaba en silencio, guardando cada historia como una advertencia. Pero ninguna advertencia prepara a un hombre para lo que ocurrió esa tarde. El equipo estaba talando un grupo de pinos viejos en una ladera empinada. Uno de los taladores, un hombre joven llamado Marcus, dio el último corte a un pino enorme. Todos calcularon que caería hacia un claro despejado. Pero cuando la madera comenzó a crujir, algo salió mal. El viento cambió de dirección y el tronco giró sobre su base, cayendo directo hacia el grupo. El árbol impactó contra el suelo a menos de 3 metros de donde estaban. La tierra tembló y una rama enorme golpeó a Marcus, lanzándolo varios metros hacia atrás. Durante unos segundos, nadie se movió. Luego, alguien soltó un juramento y todos corrieron hacia Marcus. Estaba vivo, aturdido, con el hombro dislocado, pero vivo. Esa noche, sentado junto al fuego del campamento, Samuel no podía quitarse esa imagen de la cabeza. El árbol cayendo, el sonido sordo del impacto. Pensó en lo rápido que ocurrió todo. En cómo la vida de Marcus estuvo a punto de apagarse en un instante. Miró sus propias manos, callosas y llenas de cicatrices, y sintió un miedo profundo a que algún día la suerte se acabara. Quizás por eso, cuando años después logró formar una familia, ese pequeño hogar se convirtió en el centro de su mundo. Su esposa, Elena, era una mujer de pocas palabras pero de una fortaleza tranquila. Cuando nació su hija, Lucía, Samuel sintió que por fin entendía por qué había soportado tantos años de trabajo agotador. Ver a Lucía dar sus primeros pasos en la pequeña cabaña que él mismo había construido, escuchar su risa mientras correteaba entre los árboles, eso le daba un sentido a todo. Pero la vida de un trabajador de la tala no permitía quedarse en casa. Samuel seguía viajando, a veces durante semanas. Cada despedida era un nudo en el estómago. Elena lo abrazaba fuerte en la puerta de la cabaña, con Lucía en brazos, y él prometía volver pronto. Lo decía de verdad, aunque sabía que las promesas en ese oficio a veces no valían nada. Durante un tiempo, la vida pareció estable. Pero el bosque guardaba secretos que ellos ignoraban. El verano de aquel año fue especialmente seco. El calor abrasador secó los arroyos y convirtió el suelo en polvo. Nadie hablaba de incendios, pero Samuel, en sus viajes, veía el horizonte cubierto por una neblina tenue que no era niebla. Era humo. Una mañana, mientras trabajaba con su cuadrilla a más de 100 millas de casa, el capataz dio la orden de parar. Todos miraron hacia el sur. El cielo se había tornado de un color gris amarillento y el viento traía olor a madera quemada. El capataz dijo que el fuego estaba avanzando rápido. Samuel sintió que la sangre se le helaba. Su cabaña, su familia, estaban justo en la dirección hacia donde el viento empujaba las llamas. No pudo dormir esa noche.
Pasó 3 días de angustia insoportable, sin noticias, sin forma de comunicarse con Elena. Cuando por fin el capataz permitió que algunos hombres regresaran a sus hogares, Samuel emprendió el camino con el corazón latiéndole con fuerza. Caminó durante horas, atravesando paisajes cada vez más desoladores. Primero fue el humo, denso, que picaba en los ojos. Luego, los primeros árboles quemados, negros como esqueletos. Después, la ceniza, una capa gris que cubría el suelo. Cuando llegó al lugar donde debería estar su cabaña, se detuvo en seco. No quedaba nada. Solo un montón de escombros carbonizados, restos de lo que alguna vez fue su hogar. El silencio era absoluto. Samuel caminó entre los restos con la respiración entrecortada, llamando a Elena, llamando a Lucía, aunque sabía que no obtendría respuesta. No había cuerpos. Eso le dio una pequeña esperanza, pero también más angustia. Durante semanas vivió en una especie de niebla. Se negó a irse de allí. Consiguió una lona, algunas herramientas y empezó a reconstruir. No sabía por qué lo hacía. Tal vez porque era lo único que podía hacer, mantener las manos ocupadas para no pensar. Dormía bajo la lona, envuelto en una manta sucia, despertándose sobresaltado cada vez que el viento soplaba. Un día, el capataz lo encontró allí. Le dijo que si quería seguir trabajando, tenía que volver a la cuadrilla. No había dinero si no trabajaba. Samuel asintió y regresó al bosque. Pero ya no era el mismo. Trabajaba en silencio, casi como un autómata, sin hablar con nadie. Los otros hombres lo miraban con lástima. Sabían lo que había pasado. Una tarde ocurrió el segundo golpe. Uno de los compañeros, un hombre mayor llamado Wilfred, estaba ajustando unas cuerdas cerca de un árbol. Nadie vio exactamente lo que pasó. El árbol simplemente cedió y cayó directamente sobre Wilfred. El grito fue horrible, pero duró poco. Cuando los demás llegaron corriendo, Wilfred yacía inmóvil, con el torso aplastado. No había nada que hacer. Samuel se quedó mirando la escena sin poder moverse. Vio la sangre oscura empapando la tierra, los ojos abiertos de Wilfred mirando hacia ningún lado. Sintió que algo se rompía dentro de él. No era solo la muerte de Wilfred. Era todo junto, el incendio, la desaparición de su familia, la soledad. Se alejó del grupo y se sentó en un tronco caído, con la cabeza entre las manos, respirando hondo para no desmoronarse. Esa noche apenas durmió. Pensó en renunciar. ¿Para qué seguir arriesgando la vida si no tenía a nadie esperándolo? Pero algo dentro de él se negaba a rendirse. No podía explicarlo. Era la certeza de que Elena y Lucía merecían que él siguiera buscándolas. Pasaron los meses. El otoño llegó y el bosque comenzó a cambiar de color. Samuel había logrado reconstruir la cabaña, aunque era más pequeña que la anterior. Seguía viajando para trabajar, pero cada regreso era amargo. Llegaba, encendía la estufa, calentaba algo de comida y se sentaba solo, escuchando el silencio. Hasta que un día, en uno de sus viajes a un pueblo cercano para comprar provisiones, ocurrió lo inesperado. El pueblo era pequeño, apenas una calle principal con una tienda general. Samuel entró a comprar harina y café. La mujer detrás del mostrador lo miró con una expresión rara. «Oiga», dijo ella, bajando la voz. «¿Usted no era el que vivía en la cabaña que se quemó al sur?» Samuel asintió. «Pues mire», continuó la mujer, «hace unos meses llegaron una mujer y una niña. Venían en muy mal estado, quemaduras, deshidratadas. Dijeron que habían escapado del incendio». La mujer preguntaba por su esposo. «Se quedaron aquí un tiempo, en casa de los Martínez». Samuel sintió que el corazón le golpeaba tan fuerte que creyó que iba a romperse. «¿Dónde están ahora?», preguntó, con la voz temblorosa. «Se fueron hará cosa de un mes», dijo la mujer. La mujer dijo que iba a seguir buscando. «Creo que se dirigieron hacia el norte, a los campamentos de taladores». Samuel no esperó a que le devolvieran el cambio. Salió corriendo de la tienda, sintiendo una mezcla de alegría, desesperación y culpa. Habían estado tan cerca. Ella había estado buscándolo mientras él reconstruía una cabaña vacía. No perdió ni un minuto más. Consiguió un caballo prestado y emprendió el viaje hacia el norte.
Recorrió campamento tras campamento, preguntando a cada cuadrilla si habían visto a una mujer con una niña. Pasaron días. El frío empezaba a hacerse más intenso. Fue en un campamento pequeño donde un capataz le dijo que sí, que hacía un par de semanas había pasado por allí una mujer con una niña. Preguntaba por su esposo, un tal Samuel. El capataz le dijo que no conocía a ningún Samuel, pero que podía esperar. La mujer dijo que no podía, que seguiría buscando. Se dirigió hacia el este, hacia los aserraderos cerca del río. Samuel siguió cabalgando. El caballo estaba agotado, él también, pero no podía detenerse. Llegó al aserradero al atardecer. El lugar era un caos de ruido y movimiento. Preguntó al primero que encontró. El hombre señaló hacia unas cabañas pequeñas al otro lado del río. Allí se alojan algunos temporales, dijo. Hay una mujer con una niña. Llegaron hace unos días. Samuel cruzó el río por un puente de tablones inestables. Cuando llegó a las cabañas, vio una fogata encendida y, sentada junto al fuego, una figura pequeña. Una niña. Estaba jugando con unas piedras, ajena a todo. Samuel se acercó lentamente. La niña levantó la vista y lo miró. Por un instante, no pasó nada. Luego, la niña se levantó y salió corriendo hacia la cabaña. Mamá, mamá. La puerta se abrió y Elena apareció en el umbral. Llevaba un vestido gastado, el pelo más largo, una cicatriz en el brazo. Se quedó paralizada al verlo. Samuel tampoco podía moverse. Solo la miraba, sintiendo que los ojos se le llenaban de algo que no había permitido sentir en meses. Elena dio un paso adelante, luego otro. Y de repente estaba corriendo hacia él, abrazándolo con una fuerza que parecía imposible. Samuel la abrazó también, enterrando el rostro en su cabello, sintiendo que por fin podía volver a respirar. Lucía se aferró a sus piernas, llorando sin entender del todo, pero feliz. Esa noche hablaron durante horas. Elena le contó cómo escaparon del incendio, cómo corrieron hacia el río, cómo el fuego casi las alcanza. Le mostró la cicatriz en su brazo, la quemadura que recibió protegiendo a Lucía. Le contó de los días de caminata, del miedo, de la desesperación de no encontrarlo. Y Samuel le contó de la cabaña reconstruida, de la muerte de Wilfred, de los meses de soledad y de la culpa por no haber estado allí. No podía saberlo, dijo Elena, tomándole la mano. Nadie podía saberlo. A la mañana siguiente, Samuel fue al aserradero y habló con el encargado. Dijo que necesitaba trabajo, pero que no podía seguir viajando tan lejos. Que tenía que estar cerca de su familia. El encargado lo entendió. Le ofreció un puesto en el aserradero mismo, con un salario más bajo pero con la posibilidad de dormir en casa cada noche. Samuel aceptó sin dudar. Con el tiempo, compró un terreno pequeño cerca del río. Con la ayuda de algunos compañeros, construyó una nueva cabaña. Más grande que la anterior, con una ventana que daba al este para que entrara la luz de la mañana. Elena plantó un pequeño huerto y Lucía creció correteando entre los árboles, ahora más vigilada que nunca por unos padres que sabían demasiado bien lo frágil que podía ser la felicidad. Los años siguientes no fueron fáciles. Hubo inviernos duros, enfermedades, momentos en que el dinero no alcanzaba. Hubo noches en que Samuel se despertaba sobresaltado, con la imagen del incendio o del árbol cayendo sobre Wilfred. Pero también hubo tardes de verano junto al río, con Lucía saltando de piedra en piedra y Elena riendo desde la orilla. Samuel nunca dejó de pensar en lo cerca que estuvo de perderlo todo. Pero también aprendió algo que ningún árbol caído ni ningún incendio pudo quitarle, que la lealtad no era solo estar presente en los momentos buenos, sino también en la incertidumbre, en la espera, en la reconstrucción silenciosa. Él no era un héroe ni pretendía serlo. Era solo un hombre que, a pesar de sus miedos y sus errores, eligió seguir adelante. Y al final, esa elección silenciosa fue lo que lo trajo de regreso a casa.